Bienvenido a Multiplexando. Antes que nada, en la pantalla puedes ver las unidades de medida de información en sus diferentes escalas. El bit es la unidad mínima con la que podemos medir información. Representa un estado de pulso eléctrico. ¿Pasa o no pasa electricidad? Así funciona la computadora. Cuando comenzamos a juntar bits, podemos agruparlos en diferentes escalas de medición, así como los kilos, los litros o los metros. Esto es fundamental para conocer el siguiente tema. Acompáñame y conoce qué es el Big Data y qué tanto puede guardar. Bueno, si queremos responder qué tanto puede estar dentro del Big Data, en realidad primero tenemos que definir qué es este fenómeno. Vamos a iniciar dando una proyección de cuántos datos al día generan las principales empresas y sitios en Internet. Se estima que en Twitter, más de 600 millones de tweets se publican cada día, siendo que podrían ser como 56 terabytes diarios, 56.000 gigabytes o casi igual a 11.097 copias de DVDs. En Walmart, la cadena minorista más grande del mundo, gestiona 1 millón de transacciones de los clientes por hora que alimentan una base de datos estimada en 2.5 petabytes, unos 2.500.000 gigabytes, o por ejemplo en el CERN, donde el LHC puede generar 40 terabytes de datos por segundo, unos 40.000 gigabytes. Estos números son inmensos. Si lo vemos desde la perspectiva que nuestros dispositivos móviles tienen en promedio, por decir una cantidad, solo 32 gigabytes de almacenamiento, esto es nada. Lo anterior nos hace ver que, dentro del mundo de tecnologías de información y comunicación, la manera brutal de generar datos supone mucha atención. Esta tendencia es conocida como Big Data o macrodatos. Llevar la información hasta cúmulos desmedidos ha traído el desarrollo en TICs, pero el reto no es hacer datos o encontrarlos, sino poder procesarlos y transformarlos para darles un sentido y que no se vean como simple ruido sino como música. Empecemos definiendo el Big Data. Y es que la manera más fácil de comprender y definir este fenómeno es entendiendo que hablamos de muchos datos de cualquier tipo, que se han agrupado y se han hecho tan grandes que procesarlos, almacenarlos y analizarlos convencionalmente es imposible. Podríamos describir las propiedades del Big Data bajo los siguientes puntos, o también conocidos como las 3 Vs. Volumen. Nos dice que el universo es digital, se expande, superando incluso los zettabytes. Un zettabyte sería un 1 seguido de 21 ceros. Velocidad. El tiempo en que generamos datos es muy corto y veloz. Los datos en tráfico crecen más deprisa que el resto del universo digital. Variedad. El patrón de crecimiento de los datos cambia constantemente. Asimismo, crecen con una estructura distinta. Algunos expertos añaden otra V, la de valor, siendo que todos los datos debemos interpretarles un sentido útil y al que debamos sacarle provecho. Pero ¿por qué sacarle provecho a los datos? Recuerda que los datos pueden llegar de cualquier cosa: redes sociales, software de ventas, tiendas online, sensores o máquinas, y con estos podemos mejorar la manera en que se manifiesta una actividad, negocio o producto. Hay otra fuente de origen de los datos, y esta nos lleva al concepto de Open Data. ¿Qué es el Open Data? Es un movimiento cuya filosofía es que en las instituciones públicas compartan su información a cualquier persona, para que pueda ser reutilizada y explorada de modo que se analicen y produzcan nuevos servicios. Todo esto bajo licencias de propiedad abierta, que ayudan a redistribuir, reutilizar y aprovechar el material e incluso plantear llevarlo a fines comerciales. Pero ¿qué tipo de datos podemos encontrar? Informes, mapas, estadísticas, estudios, análisis de cualquier índole, por ejemplo, salud, economía, educación, población, etc. Este movimiento incluso desea que las empresas liberen sus datos para dar nuevos usos. Al final, el usuario que podría considerarse más pequeño es el que genera información. Aunque parezca que pones un grano de arena en Internet, cuando ves que millones igual lo hacen, se construye casi una inteligencia colectiva, cuyos nutrientes son información de tráfico, opiniones, lugares, imágenes del entorno, sonidos, etc. Por supuesto, el Big Data tiene retos. Para apreciar el primero, desconectémonos del mundo virtual y volvamos al mundo físico. Uno de ellos es la persistencia en el almacenamiento de la información, es decir, los dispositivos o unidades para guardar datos. Vamos a explicarlo. Los computadores convencionalmente usan dos tipos de memoria, la principal y secundaria. Esta, de hecho, es una confusión común de percibir entre el usuario promedio. Vamos por partes. Simplificadamente, la memoria principal es un espacio de trabajo para un procesador, el cerebro de un dispositivo electrónico. La memoria secundaria guarda cosas del dispositivo a largo plazo. ¿Por qué tener dos memorias? Una de las muchas razones es que necesitamos una memoria pequeña para no entorpecer el trabajo del procesador, porque muchas veces solo necesitamos trabajar con una fracción de cosas. Dentro de la memoria principal encontramos a la ROM, caché, y la más popular, la RAM, o de acceso aleatorio. La RAM es volátil. Esto quiere decir que si no tiene electricidad, pierde los datos con los que estamos trabajando. Por eso necesitamos una memoria secundaria, para guardarlos a largo plazo, aunque apaguemos el equipo. Comúnmente es llamado disco duro, más sofisticadamente hard drive disk. Personalmente me gusta más llamarlo unidad de almacenamiento que disco duro.
El disco duro, o hard drive disk, que casi todos conocen, es mecánico. Sin embargo, en la actualidad existe un nuevo dispositivo el cual hace la misma función y no es mecánico. La unidad de estado sólido, o Solid State Drive, trabaja de forma diferente, puesto que es muy similar a una memoria flash, un chip de semiconductores. Gracias a esto se optimizó, por ejemplo, el consumo eléctrico de los dispositivos, e incluso la lectura de los datos es más rápida. Pero igual se debe decir que estas unidades se desgastan más rápido. Envejecen más pronto que un hard drive disk normal. Explico todo esto porque la investigación de unidades de almacenamiento es punto clave para el desarrollo del Big Data. Así como crecen los datos, nos urge encontrar contenedores que soporten una mayor cantidad de ellos. Dentro de las investigaciones se encuentra, por ejemplo, que las memorias se conecten al bus interno. Así se consigue que el procesador pueda acceder a los datos persistentes a través de las instrucciones de la memoria Load Store. También proyectos como Storage Class Memory que siguen diseñando paradigmas para guardar información, o incluso los nuevos discos de cuarzo, que funcionan bajo principios de óptica y pretenden ser nueva tendencia. Pero pasemos del mundo físico al lógico. La manera en que organizamos los datos nos hizo ver que tenemos limitaciones. Una base de datos es un modelo de información, una estructura de ideas con la que organizamos y movemos los conjuntos de datos siguiendo reglas matemáticas y lógicas. Hay muchos paradigmas de bases de datos. Hoy en día, el escenario permanece marcado por lo que se conoce como SQL, con muchos gestores de base de datos. Este tipo es llamado relacionales, cuya propiedad principal son las reglas ACID, las cuales las hacen confiable. Con el fenómeno del Big Data surge un problema en las bases de datos relacionales, y es que no pueden manejar el tamaño, la complejidad de formatos o la velocidad de consultas que requieren las aplicaciones actualmente. Por ejemplo, una tienda en línea con millones de compras por segundo. Aunque algunos avances como los sistemas de bases de datos in-memory, que guardan lo que trabajamos en la memoria principal, ayudan a mejorar los tiempos de respuesta al procesar, no terminan de ser una solución, porque existen plataformas que generan datos en volúmenes que ya no pueden ser almacenados y procesados. Las nuevas variantes de base de datos, las NoSQL, parecen un respiro para resolver los problemas de escalabilidad y rendimiento que el Big Data produce. El proyecto open source llamado Cassandra es una alternativa. El NoSQL no supone que no podamos usar el lenguaje SQL, sino que en determinados contextos hay que saltar algunos limitantes de las bases de datos convencionales. Incluso podríamos pensar que este sistema no es una base de datos como tal, sino un sistema de almacenamiento distribuido para gestionar datos dotados de una cierta estructura que puede ser enormemente flexible. Bueno, ahora que sabemos que los datos aumentan y entendemos que debemos interpretarlos para que sean útiles para un proyecto o alguna empresa, el reto está en que procesar esta cantidad de forma masiva como lo hacemos hoy día, en realidad no aporta mucho. Debemos investigar nuevas formas de procesar datos distribuidos y poco estructurados. Google creó MapReduce, motor que usa actualmente en su procesamiento de datos, pero gracias a Yahoo en el desarrollo de Hadoop MapReduce introduce herramientas open source de procesamiento de grandes volúmenes de datos que muchas empresas utilizan hoy en día. MapReduce funciona siendo una consulta, la divide y la ejecuta en paralelo. Todo esto sobre muchos servidores y un conjunto grande de datos. Así cuando los datos son muy grandes podemos dividirlos para que quepan en una sola máquina. Este modelo tiene dos fases. Fase Map. Los datos de entrada son procesados uno a uno y transformados en un conjunto de intermedio de datos. Fase Reduce. Los resultados intermedios se reducen a un conjunto de datos resumidos, que es el resultado final deseado, similar a un procesamiento por lotes. Una problemática de MapReduce combinado con NoSQL está en la educación y formación de las personas, puesto contradice lo que se enseña en las universidades. Proyectos open source como Hive, inicialmente desarrollado por Facebook, es un sistema data warehouse basado en Hadoop. Pone en disposición que los usuarios escriban consultas de SQL y después se conviertan en MapReduce, haciéndolo todo más fácil. Otra herramienta, BigLatin, paquete del ecosistema Hadoop, es un lenguaje de alto nivel para describir y ejecutar trabajos de MapReduce. Como expliqué, los datos y la información hoy en día son abundantes, en exceso, pero los datos en sí mismos son inútiles. Por ello deben ser transformados en información y posteriormente en conocimiento. Todo esto para que ese conocimiento pueda ser aplicado dentro de proyectos o negocios. En el mercado actual, las compañías que se apoyan del mundo digital poseen inteligencia de negocio más competitiva y tienen ventajas, pues suelen adaptarse mejor. Una herramienta, por ejemplo, en tendencia es el Machine Learning, que está detrás de miles de análisis. Para el Machine Learning, el Big Data supone aún un gran reto. La mayoría de los algoritmos simples se ejecutan bien en miles de registros, pero hoy por hoy son impracticables en miles de millones. Es por ello que muchos análisis de hoy en día aún deben adaptarse a la complejidad de formatos y tamaño del Big Data. Iniciativas como Mahout tienen por objetivo producir una implementación libre de un paquete que incluya los principales algoritmos de Machine Learning escalables sobre la plataforma de Hadoop. Por todo lo comentado en el crecimiento y complejidad de los datos, se requieren nuevas tecnologías que permitan la gestión de grandes volúmenes de datos. Así como en la web se llegó al desarrollo de la web 2.0 con
paquetes como LAMP, ahora entramos en una nueva era de los datos, la Data 2.0, gracias a las aportaciones en tecnologías y arquitecturas diseñadas para extraer valor a un gran número de datos de diversos tipos, y en algunos casos en tiempo real. Si necesitamos almacenar datos, utilizamos Cassandra. Para procesar, Hadoop. Para queries, Hive o Peak. Para analizar, Mahout. Todo esto para poder entender la información dentro del Big Data y así poder llevarla a servicios dentro de nuestros proyectos o negocios. Las aplicaciones de toma de decisiones en las empresas utilizarán el Cloud Computing. Aquí en el canal existe un video que habla más a fondo. ¿Tú qué opinas de todo esto? Rodeado de Internet de las cosas, Cloud Computing y Big Data, tenemos todos los ingredientes para lograr una nueva experiencia dentro del cómputo y los productos finales. Me gustaría leer tu comentario al respecto. Espero que hayas disfrutado del contenido anterior. Mi nombre es Alan y soy parte de la red de divulgadores José Antonio Alzate de la UAMX. Este contenido es parte del proyecto Contando Bits. Mis redes sociales personales y del canal se encuentran en la descripción de este video. Y lo más importante, suscríbete, activa las notificaciones y dale me gusta. Así puedes seguir la pista a temas de divulgación en ciencias computacionales. Sin más que decir, hasta pronto.